Buenas noches compañeros, sean bienvenidos al repaso de derechos humanos. En esta ocasión vamos a tratar cada uno de los temas que están estipulados o que están definidos, perdón, en el libro y que están enmarcados en esa hoja de ruta que yo les mandé. Es importante que nos apeguemos estrictamente a lo que dice el libro, ya que el licenciado Ronnie suele trabajar muy apegado a su libro. Entonces es necesario que para complementar este repaso ustedes también lean todos los temas que están acá, ¿verdad? Y que los logren complementar de una manera mucho más específica. De todas maneras, nosotros también nos vamos a apoyar en el libro del licenciado, aquí lo tengo en digital, para que sea mucho más fácil la comprensión de cada uno de los temas abordados. Una vez dicho eso, entonces pasamos directamente con el primer tema, que es la definición de los derechos humanos. Una definición genérica y per se, tal cual, de lo que significan los derechos humanos, la encontramos acá en el propio libro, que nos dice que podríamos manifestar que los derechos humanos consisten en todas aquellas facultades, derechos o prerrogativas que ostentan el hombre, por el mismo hecho de serlo. Es decir, a fin de cuentas nos encontramos con una definición de lo más básica, ¿verdad? Pero que contiene esas características esenciales para comprender qué son los derechos humanos. Los derechos humanos consisten en todas aquellas facultades, derechos o prerrogativas que ostenta el hombre, perdón, por el mismo hecho de serlo. Pero después nos vamos a una categoría de definiciones, a una categorización, perdón, de esta definición para entenderla desde distintos puntos de vista. No es que sean distintas definiciones como tal contrarias entre sí, sino que son distintas categorías que nos pueden dar una perspectiva diferente para entender en otra dimensión a los derechos humanos. Por ejemplo, tenemos las definiciones tautológicas, ¿verdad? Que yo les pongo aquí en este resumen que estoy haciendo y que se los voy a compartir como les menciono, ¿verdad? Al finalizar el repaso y cuando también termine el resumen, son todos aquellos derechos que posee el hombre por el simple hecho de serlo. Es una definición conceptual, es una definición que no va más allá y no trata de explicar elementos, no trata de explicar más nada que el simple hecho de qué nos estamos refiriendo con los derechos. Adelante. No sé si alguien quería hablar o fue un comentario el que pusieron. Sí, se está grabando la sesión. No te preocupes, Kathy. Muy bien, todas las sesiones se graban, no se preocupen, todos los repasos van a quedar grabados y subidos en YouTube. Así que no se preocupen. Muy bien, luego tenemos las definiciones formales. Cuando nosotros hablamos de formalismo en lenguaje jurídico, siempre tenemos que hacer esa conexión o esa analogía que estamos hablando de estrictamente leyes, de todo aquello que está enmarcado en el ordenamiento jurídico, de todo aquello que está preceptuado. Es decir, cuando nosotros hablamos de un elemento formal, nos tenemos que imaginar a una ley, a todos los conceptos que aluden a una ley. Muy bien, entonces, si partimos de esa idea, tenemos que es una definición que encuentra a los derechos humanos, trata de centrarlos dentro del ordenamiento jurídico. De esa cuenta podríamos configurar una definición como la siguiente: conjunto de normas jurídicas que tienden a proteger a los derechos o facultades del hombre. Aquí ya incluimos ese elemento, ¿no?, de normas jurídicas, como les comentaba, que es característico del formalismo jurídico. Es entonces que por una parte, en la tautológica, tenemos una definición conceptual que nos trata de interpretar o de dar a entender, mejor dicho, qué es conceptualmente lo que estamos tratando, que son los derechos humanos. En la formal nos dice, sí, es eso, pero dentro de un ordenamiento jurídico. Son normas jurídicas que tienden a proteger los derechos o facultades del hombre. Desde el punto de vista teleológico, ya entonces abordamos un aspecto más sustancial. Ya estamos viendo de qué se componen, ¿no?, los derechos humanos. Es una definición que busca, por aquí les puse, ¿verdad?, una breve explicación, luego se las voy a poner más separadita para que se entienda mejor. Bueno, es una definición que busca determinar el fin esencial de los derechos humanos, ¿verdad? Busca determinar entonces de qué es de lo que se trata, o sea, por qué existen los derechos humanos y por qué es necesario entonces que se lleven a cabo en la realidad. Entonces podríamos encontrar una definición como esta. Los derechos humanos se basan en que el hombre es un fin en sí mismo y debe promover la libertad y la dignidad como valores supremos e inseparables a todo ser humano.
Y luego tenemos las definiciones descriptivas. Los valores supremos del hombre y reconocidos por el derecho, son la libertad, la igualdad, seguridad y justicia. Definición que indica los elementos sustanciales de los derechos humanos. Bueno, entonces por una parte, para sintetizar estas definiciones y que las logremos comprender de una manera mucho más simple, la tautológica nos habla acerca del concepto, de por qué existen los derechos humanos y de por qué deben de prevalecer. En el caso de la formal, alude a las normas jurídicas y el encuadramiento de los derechos humanos dentro de las normas. La teleológica nos dice aquellos elementos que son parte de la esencia de los derechos humanos y así como el fin en sí mismo, ¿no? Cómo llegar entonces a esa conclusión de para qué sirven los derechos humanos y qué es lo que buscan proteger. Podríamos asociarlo entonces, la teleología, a la finalidad de los derechos humanos, ¿verdad? Y luego tenemos las descriptivas, que ya amplían más entonces y ya nos dicen, mire, es que los derechos humanos protegen esto, esto y esto y se basan en principios como la libertad, la igualdad, la seguridad, la justicia. Entonces ya hace una explicación, la misma palabra lo dice, ¿no? Son definiciones descriptivas. Ahondan más en las implicaciones que tienen los derechos humanos y cuáles son esos valores y esos elementos que son necesarios para que existan. Muy bien, luego tenemos los fundamentos de los derechos humanos como segundo tema, ¿no? Que también se los puse aquí en la lista de temas. En este caso tenemos tres fundamentos. Uno de ellos, el justnaturalismo, se divide en dos. Para empezar, ¿qué es el justnaturalismo? Bueno, es una corriente filosófica que trata de entender por qué los derechos humanos existen. Desde el punto de vista del justnaturalismo teológico, nos dice, es que existen porque hay una divinidad, hay un dios o una serie de dioses, dependiendo de la religión, ¿verdad? Que pues le dan una importancia o le han dotado al ser humano de ciertas características. Y entonces el ser humano es importante porque para la divinidad es importante, porque Dios lo ha estipulado así, Dios ha querido que nosotros seamos importantes. Por lo tanto, los derechos humanos se deben de preservar porque Dios así lo ha querido, porque Dios nos ha instaurado como seres racionales, inteligentes y que nos debemos a Él. Y por lo tanto, debemos de amarnos o debemos de protegernos, debemos de cuidarnos los unos a los otros. A eso se refiere con lo teológico. Recordemos que la palabra teológico se asocia a la religión, ¿verdad? El justnaturalismo nos dice, no es tanto así, sino que esas características no nos las dio Dios, sino que son el resultado de la evolución. Y al final nosotros tenemos esa capacidad de raciocinio y esas facultades propias del ser humano, no porque un Dios nos las haya dado, porque una divinidad nos las haya dado, sino porque nosotros, como seres humanos, hemos desarrollado a lo largo de un proceso evolutivo esas funciones. Y por lo tanto nosotros tenemos que configurar ciertos derechos esenciales para, pues, protegernos como seres humanos y para hacer prevalecer a la sociedad. Esos son los dos fundamentos desde el punto de vista del justnaturalismo. Podríamos encuadrarlos entonces como lo teológico, lo religioso. Se basa en que una divinidad ha querido que nosotros seamos racionales y seamos inteligentes y por ese mismo favor que nos ha dado ese Dios, o ese grupo de dioses o esa divinidad o ese ente superior, pues al final nosotros debemos de crear derechos fundamentales y preservarlos. En el caso del racionalismo nos dice no, el ser humano es el centro del universo porque toda la configuración social proviene de su mente. Todos esos aspectos no son dados por un Dios, por una entidad superior, sino por el propio ser humano. Es así que debemos de crear una serie de derechos para proteger al ser humano. Luego tenemos el historicismo cultural, que es esa evolución a lo largo de la historia, ¿no? Son esos fundamentos, es ese fundamento que nace a partir de esa evolución histórica, de cómo se concibe el ser humano a sí mismo desde el origen del hombre hasta lo que tenemos hoy en día y cómo ha ido cambiando. Por ejemplo,
como se concebía antes, a las estructuras sociales. Aún las estructuras sociales con democracia, como por ejemplo la antigua Grecia, eran sujeto de sistemas de producción esclavistas, por ejemplo, ¿verdad? Los griegos tenían esclavos y los esclavos eran vistos como bestias, como animales, como, sí, seres humanos, pero que no tenían la inteligencia o el raciocinio que un ciudadano griego, sino que eran distintos, eran una especie distinta, ¿no? Y bajo esa concepción, entonces estaban privados de ciertos derechos que tenían otros ciudadanos, que tenían otras personas. Luego, tras varias etapas, se logra abolir la esclavitud y entonces ya se considera a todos los hombres como iguales. Esa es una muestra del historicismo cultural, de cómo vamos cambiando y evolucionando nuestra forma de pensar y nos vamos quitando nuestros sesgos a lo largo de la historia. Luego tenemos el positivismo, ¿verdad? Que el positivismo alude pues también a esa efectividad de la norma, a cómo nosotros creamos una legislación en torno a los derechos humanos para protegerlos y que al final proviene de esa misma evolución, de ese mismo despertar como seres humanos que hemos tenido, que nos genera la necesidad de exigirle al Estado que proteja esos derechos, ¿verdad? Y es entonces, este ente es entonces el Estado el único facultado para delimitar mediante la norma, ¿verdad?, los derechos fundamentales. Y luego, ya esto lo extrapolamos hacia un ámbito más amplio cuando pasamos a el ámbito internacional. Pero eso lo vamos a abordar más adelante con mayor detenimiento porque es un tema que también se trata directamente en el libro. Entonces, podríamos decir que el positivismo, en síntesis, es una consecuencia de ese acuerdo social. Ustedes recordarán el pacto social, el contrato social de Juan Jacobo Rousseau, ¿no? De hecho, lo tenemos que leer para para el segundo parcial de sociología. Pues bueno, ahí qué es lo que se nos dice. Nos dice que hay una voluntad popular que le da legitimación al Estado para que pueda gobernarnos. Ok, entonces esa legitimación también lleva a otras implicaciones, como por ejemplo la de legislar y juzgar. Y en materia de derechos humanos, pues no vemos ningún tipo de excepción en cuanto a eso, porque el Estado está legitimado para plasmar normas y juzgar en base a esas normas la violación a los derechos humanos. Y todo concentrado y enfocado a los derechos humanos, ¿verdad? Como les digo, luego vamos a traer a colación el ámbito internacional, porque también es muy interesante cómo se entiende la aplicación de los derechos humanos desde esa perspectiva y también el debate que surge a raíz de la propia Constitución, en nuestro caso, sobre qué ley tiene mayor jerarquía o qué normas tienen mayor jerarquía, si la Constitución o los tratados, pactos y convenios internacionales. Pero ahora vamos a abordar eso. Para hacer una síntesis del punto 2, entonces podríamos comprender que los fundamentos de los derechos humanos son, por una parte, el por qué existen derechos humanos. Desde el punto de vista teológico, tenemos que es porque Dios ha creado al ser humano y éste debe de preservarse entre sí. Y desde el punto de vista racional, es porque nosotros como seres inteligentes tenemos entonces que crear cierta legislación para protegernos entre sí y para evitar que flagelemos la libertad del otro, para que nuestra libertad no se pase, ¿verdad?, hasta no sobrepase los límites de de nuestros iguales. Recordemos esa frase de nuestra libertad termina hasta donde empieza la libertad del otro, ¿verdad? Entonces esto se podría aplicar aquí también como una evolución, como un pensamiento crítico que ha generado el ser humano y que luego lo ha plasmado. Luego tenemos el historicismo cultural, que es esa evolución histórica que hemos tenido y nuestro cambio de actitud hacia ciertas cuestiones, como por ejemplo, el ejemplo que les ponía, ¿verdad?, de la esclavitud, la abolición de la esclavitud, que al final termina siendo, pues, un reconocimiento de que todos somos iguales y que ninguna persona puede estar bajo servidumbre de otra. Y luego tenemos el positivismo, que es como tal enmarcar estos preceptos en una legislación y hacerlos valer,
dándole legitimidad al Estado para que éste pueda entonces legislar y llevar a cabo la justicia en base a eso, en base a esa legislación. Eso es lo que tenemos que comprender en cuanto a los principios, a los fundamentos principales, ¿verdad?, de los derechos humanos. Y eso es lo que nos enmarca el libro. Luego tenemos a los aspectos filosóficos de los derechos humanos. Entonces tenemos aspectos ontológicos, etiológicos, axiológicos y teleológicos. Cuando nosotros hablamos entonces de los aspectos ontológicos, hacemos referencia a todos aquellos aspectos que nos hablan acerca de preservar los derechos humanos. Nos dice que es necesario preservar. Si nosotros pudiéramos poner una palabra clave a la par de cada uno de estos elementos, en el caso de los ontológicos sería la preservación de los derechos humanos. Y es que al final la filosofía se encarga de hacer preguntas. Y estos aspectos no son más que meras preguntas, como por ejemplo, el ontológico nos dice por qué es necesario que se preserven y que sigan desarrollándose derechos humanos en nuestras sociedades actuales. El etiológico nos dice entonces, bueno, tenemos que buscar un fundamento sobre el cual basar los derechos humanos. El fundamento es la dignidad humana. Esa es la palabra clave que podríamos entender entonces, ¿verdad?, dentro de los teológicos, porque busca determinar para qué sirven, ¿verdad? ¿Para qué es su existencia básica? Es para preservar la dignidad humana, la dignidad del hombre. Entonces ya tenemos dos. Por una parte tenemos la preservación, por otra parte tenemos la dignidad, desde el punto de vista de para qué sirven. En los elementos axiológicos, entonces encontramos esos elementos que complementan y que son necesarios, tanto los complementarios como los necesarios, para que existan los derechos humanos, como por ejemplo la justicia, ¿verdad? El respeto a la dignidad otra vez. Esos serían entonces elementos propios de los derechos humanos, ¿verdad? Y es para, son los medios sobre cómo alcanzar los derechos humanos. Si pudiéramos hacer una pregunta aquí en los elementos axiológicos, sería cómo se llevan a cabo los derechos humanos o cómo alcanzan sus fines los derechos humanos, mediante la justicia, mediante la dignidad y el respeto a los demás. Y luego tenemos los teleológicos. Cuando hablamos de teleológico nos referimos al fin, a la finalidad de las cosas. Entonces, teleológicamente podríamos hacer la pregunta de ¿para qué necesitamos derechos humanos? ¿O cuál es el fin de los derechos humanos? El fin de los derechos humanos, entonces, ¿verdad?, es el respeto y la protección de la dignidad humana. Todo al final recae sobre lo mismo y suele ser un poco redundante, pero pues se trata de eso. Por eso les digo, para diferenciar mejor estos aspectos es necesario que pongamos palabras claves. En este caso, en los ontológicos, sería el buscar la preservación. En los etiológicos podríamos buscar la dignidad, ¿verdad?, como principal fundamento de por qué existen, porque es necesario respetar la dignidad. Los axiológicos, en los axiológicos podríamos buscar entonces aquellos medios necesarios para que alcancen sus fines los derechos humanos, la justicia y la dignidad y el respeto. Y en los teleológicos podríamos encuadrar entonces la finalidad, ¿verdad? Determinemos por qué son necesarios, ¿verdad?, los derechos humanos, por qué hay que respetar los derechos humanos. Eso es entonces. Yo de igual manera les voy a plasmar esto en el documento, pero sí es necesario que ustedes también vayan haciendo sus anotaciones o le vayan poniendo algún tipo de marca, ¿no?, a esto para que pues, se les queden un poquito más y ustedes tengan cierta noción y logren correlacionar palabras claves. Porque el licenciado, hablando ya un poquito del examen, el licenciado suele hacer este tipo de preguntas, como por ejemplo, suele poner una descripción, ¿no? Son todos aquellos elementos que buscan determinar el fin de los derechos humanos y por qué deben de ser respetados. Y le pone a uno, que ponga, ¿no?, ni siquiera en opción múltiple, sino que simplemente en pregunta directa, porque él solo maneja preguntas directas. Entonces uno ya tiene que venir y poner, pues, dentro de los aspectos filosóficos, poner, pues, ese aspecto teleológico, ¿no?, que busque la finalidad. Ese tipo de preguntas nos vamos a encontrar. Y es necesario entonces que pues vayamos correlacionando con palabras claves, como les digo. Luego tenemos aspectos sociológicos de los derechos humanos. Los aspectos sociológicos, entendidos como los trata el libro, son el contraste o es el resultado de contrastar lo que se vive con lo que está plasmado en la norma.
lo que es con lo que debería de ser. Es así que tenemos que hacer un contraste, ¿verdad? Tenemos que sentarnos y meditar un poquito acerca de, ¿será que realmente esto se está llevando a cabo? ¿Será que realmente se están protegiendo, se están tutelando los derechos fundamentales en mi sociedad? ¿Será que los derechos humanos necesitan algún tipo de ajuste, algún tipo de cambio, de reforma? Entonces, al final lo que se hace es un análisis. Cuando nosotros nos referimos a hacer un contraste sociológico de los derechos humanos, pues nos referimos a hacer un análisis de el ser y el debería ser, de si está funcionando o no está funcionando, qué aspectos podemos mejorar si no están funcionando bien y qué mejoras podríamos proponer. A eso se refiere prácticamente. En cuanto a las fuentes de los derechos humanos, tenemos dos. Nos vamos entonces al ámbito internacional, ¿verdad? Con el tema de la internacionalización. Y en este caso es importante que nos aprendamos cuáles son esas fuentes de las que emanan los derechos humanos. Cuando nosotros hablamos de fuentes en lenguaje jurídico, nos referimos a todas aquellas leyes o aquellos reglamentos, leyes o algún tipo de norma de la que procedan ciertas nociones o ciertos conceptos. En el caso de los derechos humanos, tenemos que buscar entonces de dónde proceden, dónde están legalizados, dónde están plasmados en una norma legal que tenga validez. Bueno, en el caso de los derechos de las fuentes internacionales, perdón, en cuanto a derechos humanos, pues tenemos que están en declaraciones, están en convenciones y protocolos de ámbito internacional, ¿verdad? Entonces, declaraciones, convenciones y protocolos. Eso es lo que encontramos referente a los derechos, a las fuentes, perdón, de los derechos humanos en el ámbito internacional. Y en las fuentes nacionales, el licenciado en su libro cita 4 fuentes principales. La primera es la Constitución. Es una fuente básica de donde proceden los derechos humanos en nuestra legislación. La segunda serían los acuerdos de paz, con una connotación más analítica acerca de todo el proceso de flagelación de los derechos humanos que hubo durante el conflicto armado. Pues el licenciado nos pone sobre la mesa los acuerdos de paz como esa regulación específica que se dio ante una situación de crisis de los derechos humanos en Guatemala, ¿no? Y nos hace un análisis entonces de cómo después se llegó a una conclusión satisfactoria, ¿verdad? Entre comillas, para pues poder restituir los derechos humanos en cuanto a este asunto. Luego las leyes internas, ¿verdad? Que pues al final todas esas leyes que provienen del Congreso principalmente, ¿verdad? O pues también si son de rango constitucional que se elaboran mediante alguna asamblea constituyente. Al final son pues todas las normas que componen el ordenamiento jurídico y que abordan el tema de los derechos humanos y que están establecidas para la protección y preservación de los mismos. Por otra parte tenemos el derecho consuetudinario también, que son el conjunto de normas y principios basados estrictamente en la costumbre, ¿verdad? En el respeto hacia las costumbres de las comunidades y a la aplicación de de ciertas imposiciones o de ciertas reglas que puedan llegar a generar. Luego el licenciado hace una exegesis, textualmente lo menciona así en su libro, acerca de cómo funciona este derecho consuetudinario y cómo funciona la justicia consuetudinaria en comparación con la justicia estatal. Y también resalta algunas falencias que tiene el sistema consuetudinario y algunas falencias que también tiene el sistema estatal en cuanto a las distintas visiones de la justicia que tienen cada uno y su ámbito de aplicación siempre en el marco de los derechos humanos. Entonces es importante también, esto no creo que venga en el examen como tal, pero sí es importante que leamos esa exegesis, ¿no? Que hace el licenciado acerca del derecho consuetudinario y cómo funciona, cómo opera la justicia consuetudinaria y si realmente se apega a los lineamientos de los derechos humanos. Pero bueno, continuando entonces ahora con los temas que nos enmarca el licenciado en su libro, tenemos las finalidades y sujetos de los derechos humanos. Tenemos una definición bastante certera en cuanto a la finalidad de los derechos humanos en el libro. Y es que textualmente dice, es otorgarle a todo hombre y mujer el respeto a su dignidad, con el objeto de garantizar su libertad, el desarrollo y desenvolvimiento social. Perdónenme, no les he estado presentando el libro y quería irlo
presentando aquí un poquito también. Pero bueno, vamos a ver, esto está en la página 31, si no estoy mal, acá está. La finalidad de los derechos humanos es otorgarle a todo hombre y mujer el respeto a su dignidad, con el objeto de garantizar su libertad y desarrollo y desenvolvimiento social. Es así entonces que tenemos una definición bastante certera acerca de lo que buscan los derechos humanos. Buscan garantizar la libertad, el desarrollo y el desenvolvimiento social del ser humano. Y luego encontramos a los sujetos que componen la concepción de los derechos humanos, ¿verdad? Hacia quienes están enfocados los derechos humanos. Por una parte, entonces, encontramos al sujeto activo, que son todas aquellas personas individuales, ¿verdad? Que se les deben de respetar sus derechos. Somos todos nosotros. Por el simple hecho de ser humanos, nosotros ya estamos facultados con los derechos humanos. Ya tenemos entonces implícitos esos derechos como una garantía por parte de cualquier Estado o por parte de la mayoría de estados, porque hay estados que pues no tienen estas mismas ideas o concepciones acerca de los derechos humanos. Pero bueno, por lo menos en un estado democrático, un sujeto, por el simple hecho de ser persona, de ser un ser humano, ya está facultado con derechos humanos. Y a eso se refiere con el sujeto activo. Mientras que el sujeto pasivo alude entonces a los estados. Podríamos sintetizarlo así, como en la administración pública o el Estado, que está obligado a observar lo que dicen los derechos humanos, está obligado a acatar lo que dictamina la norma en cuanto a materia de derechos humanos, que es proteger al ciudadano. Y es que nos parece algo obvio ahora, pero esta concepción realmente es relativamente nueva. Después de la Revolución Francesa, es que empiezan a surgir ya estas ideas plasmadas en la Constitución. En la Ilustración, pues nacen estos ideales del racionalismo, dejemos de un lado la divinidad y pongamos al ser humano como el centro del universo, indistintamente de su clase social, indistintamente de su raza, indistintamente de esto, de lo otro, el ser humano es el centro, ¿no? Y la legislación debería de ir enfocada en él. Bueno, esto ya unos años después, 200 años después de la Ilustración, bueno, ya se da la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana, que marcan hitos importantes para llevar estas ideas a una legislación formal y hacer derecho positivo estas ideas. Es así entonces que tenemos ahora, en los tiempos actuales, en la edad contemporánea, esta percepción de que el Estado debe delimitarse y de procurar la preservación de los derechos humanos, de los derechos fundamentales y el bienestar de los gobernados. Esto no era tanto así en el pasado, y esto es parte del historicismo histórico también, ¿verdad? Era lo que mencionábamos al principio. Es entonces que, de esa cuenta, para sintetizar, tenemos que la finalidad es otorgarle a todo hombre y mujer respeto a su dignidad, ¿verdad? Y garantizarle la libertad, el desarrollo y el desenvolvimiento social. El sujeto activo son las personas individuales y el sujeto pasivo son los estados o las entidades públicas. Eso es entonces a lo que alude el libro en cuanto a materia de la finalidad y sujetos de los derechos. Bueno, ¿sí? Perdón, Carlitos, Ajá, fíjate que eso era lo que estaba leyendo yo del libro. ajá, Este, todo lo que se basa en los derechos humanos está establecido en esa frase, la dignidad del hombre y la mujer. exacto, así es. Ajá. La mayor parte de las primeras 25 hojas Ujú, establece y puntualiza en la mayoría de sus temas la dignidad. exacto, Esa es la parte principal. exacto. Es un eje angular la dignidad para entender los derechos humanos. Y es muy cierto, en el libro lo encontramos a cada rato. Si nos vamos a los aspectos filosóficos, los encontramos a cada rato. Si nos vamos a las definiciones, encontramos también esto de la dignidad. Al final todo se resume en la dignidad, como bien lo dice Melvin. Tal cual, ¿verdad? La Y dignidad del dice ser que la humano. única parte, el libro lo especifica, que la única parte en la que se ve vulnerable esto es en derecho penal. Lo especifica también en el libro. Sí, exacto. Porque el derecho penal ya tiene otras connotaciones. Ya lleva implícito restringir la libertad de una persona. Ya lleva implícito penalizar a una persona desde ciertos puntos de vista. Pero ahora vamos a llegar a eso. Muchas gracias, Melvin, por
por tu aporte. La verdad es que es bastante indispensable que tengamos en mente este concepto de la dignidad, ¿verdad? Los derechos humanos se fundamentan principalmente en la dignidad. Muy bien, vamos entonces con el siguiente tema, que sería, después de esto, la diferencia entre derechos naturales del hombre, derechos fundamentales y derechos humanos. Les voy a poner el librito aquí para que ustedes también lo tengan a la vista. Bueno, vamos a hacer una síntesis porque esto también lo mencionó el licenciado de manera súper sintetizada y de hecho en el libro está sintetizadísimo. Los derechos naturales del hombre los podemos entender como el resultado de esa evolución o de ese historicismo cultural que hubo en la Revolución Francesa. Ese cambio de paradigmas que entonces posicionan al ser humano como el centro del universo y es este el facultado para tener derechos y para tener ciertas obligaciones también. Pero claro, estos derechos y este sistema de dotarle de privilegios al ser humano no era absoluto, estaba limitado, estaba restringido hasta cierto punto. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y de la Mujer, no, perdón, de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es a la que hacen alusión acá, que fue una declaración que se emitió en Francia posterior a la Revolución Francesa, o en el proceso de la Revolución Francesa, tenía ciertas limitaciones. Y es que, para empezar, estratificaba a la población. Según el poder adquisitivo que tuvieran las personas, según su riqueza, podían tener ciertos privilegios en comparación a los otros, que no tenían estas riquezas. Uno de esos privilegios, por ejemplo, era la representación política. Solo aquellas personas que tenían dinero podían representar al pueblo. O por ejemplo, las mujeres estaban totalmente excluidas del ordenamiento jurídico en cuanto a privilegios de derechos humanos. No tenían derecho a votar, no tenían derecho a ejercer cargos públicos, no tenían derecho a ejercer algún tipo de participación en la vida industrial. Entonces era bastante deficiente esta declaración. Pero fue un primer acercamiento, fue lo primero que tuvimos, fue ese, ese inicio, ¿no? Ese arranque que tuvimos en cuanto a materia de derechos humanos y en cuanto a la necesidad de legislar los derechos fundamentales de las personas. Estaban enfocados en un grupo de personas y no eran realmente para todos, pero fueron el primer acercamiento. Y a eso se refiere con derechos naturales del hombre. Esos derechos o esas declaraciones que se dieron al final del siglo XVIII, ¿verdad? Especialmente de la corriente del liberalismo, como lo dice en el libro. Pero ahora si nos vamos a los derechos fundamentales y los derechos humanos, pues ya encontramos ese concepto actualizado. Ya encontramos entonces que hemos como sociedad subsanado esas falencias que encontrábamos antes, esas limitaciones hacia las mujeres, hacia las personas con menos capacidad adquisitiva, hacia ciertos grupos sociales, hacia los extranjeros, en general, hacia todos los seres humanos y hemos puesto al ser humano pues en una balanza en la cual todos somos iguales y no hay nadie por encima de nadie. Entonces, partiendo de ese supuesto, pues ya tenemos derechos humanos configurados como los tenemos hoy en día. Ya sabemos cuáles son los derechos humanos y ya sabemos que tenemos que respetar la dignidad, como bien lo decía Melvin, la dignidad del ser humano a toda costa, indistintamente de su condición social, de su condición física, de cualquier tipo de variante que tenga. Muy bien, pero entonces, esos derechos los entendemos en dos dimensiones. Los derechos fundamentales los encontramos en el ámbito nacional y los derechos humanos en general los encontramos en el ámbito internacional. Los derechos fundamentales son aquellos derechos que están consignados en nuestra Constitución y que nos dotan de una serie de características o de una serie de privilegios, ¿verdad? De prerrogativas a las cuales nosotros somos aptos por el simple hecho, de ser seres humanos. Entonces, esos derechos fundamentales son los que están consagrados en la Constitución y que el Estado debe velar y proteger a toda costa. ¿Y cuáles son los derechos humanos entonces? Bueno,
los derechos humanos, son extrapolando este concepto al ámbito internacional, sacando este concepto al ámbito internacional, porque es el consenso que tienen todos los estados, o que tiene la mayoría de estados, acerca de cómo se debe de respetar la vida humana, la dignidad humana. Es decir, podríamos entenderlo entonces, en una síntesis, como que los derechos naturales del hombre fueron ese primer acercamiento que se hizo en el siglo XVIII a una regulación que fuera enfocada a dotar de privilegios al ser humano y de garantías. Sin embargo, tenía ciertas falencias y se tuvo que hacer una evolución a lo largo del tiempo. Como resultado de esa evolución tenemos los derechos fundamentales, que los podemos entender en la dimensión nacional, y los derechos humanos, que los entendemos en la dimensión internacional. Entonces, bueno, eso es lo que encontramos en cuanto a los derechos, en la diferencia de estas tres categorías, ¿verdad? Y ahora bien, ya ahondando un poquito más, solo déjenme ver la lista de temas. Ahora sí nos vamos con las características de los derechos humanos, ¿verdad? Enfocándonos a los derechos humanos. Vamos a ver. Características, acá está. Yéndonos a las características, sí, adelante. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, gusto saludarte. Bien, gracias. Igualmente, te voy a dejar tomar agua un ratito. Gracias, gracias, sí lo necesitaba. A ver, Eh, estaba deseando que alguien hablara. ¿Verdad? Sí. Lo sabía. Solo haciendo Ujú, mención a los derechos del ciudadano, ujú, solo para agregar, quiero hacerles mención de los tres estados, no sé si se recuerdan de los tres estados en Francia en el siglo XVIII, en donde era ujú, el clero, la nobleza y pues llamémosle pueblo llano, en donde el pueblo llano pues eran los que realmente se unieron para que para como derrotar o vencer la corrupción que había siempre en el primer estado y el segundo estado, que era el clero y la nobleza. Y de igual manera también haciéndoles la reminiscencia cuando la licenciada Leila mencionó de qué fue primero, si la gallina o el huevo, nada de bromas. No, ¿qué fue primero, si la constitución o los derechos del ciudadano? Entonces acá es en donde entra pues los derechos del ciudadano. ujú. Ajá. Así es. Muchas gracias, muy buena aportación. Exactamente, eso es, en eso se resume. Recordemos que, como les comentaba, la Revolución Francesa marcó un hito histórico, un antes y un después, para la concepción no solo de la legislación en general de los estados, sino del ser humano en sí. Dijo, no, tenemos que cambiar los sistemas de gobierno existentes para poder preservar los derechos de los seres humanos, para poder mejorar los derechos de los seres humanos, ¿verdad? Y esto, pues lo empezaron a hacer, lo empezaron a legislar, a regular. Y como bien lo dijo el compañero, se inició con este tratado, ¿verdad? Con esta declaración de los derechos del ciudadano en Francia. Y ya posteriormente se empezaron a elaborar las constituciones. Y empiezan a surgir las constituciones en Francia, que ya tenían entonces esta connotación, ¿verdad? Implícita de preservar y salvaguardar los derechos del hombre. Siempre limitados, ¿verdad? Como les comento, no era algo como lo que tenemos tal cual, tan igualitario y tan equitativo para todos, pero ya era un primer acercamiento y era un paso bastante grande a lo que se tenía. Recordemos que estamos hablando de que dimos un salto de la monarquía, de un sistema monárquico donde había un soberano que regía sobre todos, a un sistema liberal, un sistema democrático, ¿verdad? Con ciertas distinciones y ciertas limitaciones, pero es ahí cuando se da. Y se da en el contexto de la Revolución Francesa. Con la licenciada Leila en el semestre pasado ahondamos bastante en estos aspectos históricos del constitucionalismo y esas corrientes de pensamiento que llevaron a ese cambio de paradigmas que hemos tenido. Muchísimas gracias por la aportación y es bastante grata para comprender entonces esta diferencia, ¿no? Cómo funcionan entonces cómo se categorizan, perdón, los derechos naturales del hombre, de los derechos fundamentales y de los derechos humanos, cómo se encuadran entonces en distintas órbitas dependiendo de su naturaleza. Muy bien, entonces ahora sí, continuando con las características, ya hablando otra vez, retomando el tema de los derechos humanos como tal, ya vamos a hablar de sus características, que son 7, ¿verdad? La primera es la universalidad. Los derechos humanos se aplican a todos y a cada uno de los seres humanos, sin distinción de color, sexo, religión, condición económica, social o idioma. Son indivisibles,
No se puede dar preferencia exclusiva a algún derecho. Existe una plena igualdad entre los distintos derechos. Los derechos humanos forman un todo, integrado por un conjunto de valores y principios al ser humano. Con esto no se quiere decir que no se pueda negar una clasificación, puesto que con la clasificación lo único que se logra es establecer un orden para su estudio y un orden jerárquico. Es decir, no es que exista una jerarquía de los derechos humanos y que nos digan, este derecho es más importante que este otro. No, sino que conforman un todo. Todos los derechos humanos son iguales por igual, ¿verdad? Valga la redundancia, son necesarios, son importantes por igual. Pero sí se pueden categorizar dependiendo de su naturaleza y su función, ¿verdad? Dependiendo de su enfoque, podemos decir que son de primera generación, o son de segunda, o son de tercera, o son de cuarta. La clasificación más acertada es aún que son solo tres generaciones de derechos, ¿verdad? Primera, segunda y tercera generación, aludiendo a los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos de los pueblos y derechos de solidaridad, respectivamente. La cuarta generación es una corriente nueva que se plantea que todos aquellos derechos emanados de los avances tecnológicos que hemos tenido en el siglo XXI, pues también constituyen parte de los derechos humanos. Sin embargo, no es algo que se tenga muy ya aceptado en la doctrina, entonces vamos a estudiar solo las tres generaciones que nos hizo mención el licenciado. Pero, ¿por qué les hago mención de las generaciones? Porque tenemos una jerarquía, tenemos una clasificación, mas no constituyen una importancia realmente dentro de cada derecho sobre otro. Es decir, los derechos humanos son iguales y son totalmente necesarios todos. No hay alguno que sea súper indispensable o súper necesario sobre otro necesariamente, porque conforman un todo. Son la máxima expresión de la defensa, la protección de la dignidad humana. Por lo tanto, todos son igual de importantes. Y esto es a lo que hace alusión la palabra indivisible, ¿verdad? Aludiendo entonces a que no se puede hacer una clasificación no doctrinaria como la que tenemos acá o conceptual, sino una clasificación de importancia. No se puede porque son un todo. Ahora tenemos que son interdependientes. Los derechos humanos se complementan entre sí, se relacionan y se apoyan. Estos derechos no se pueden concebir el uno sin el otro. Es decir, dependen entre sí los derechos humanos, ¿verdad? Son subsidiarios entre ellos mismos, porque se apoyan, porque se ayudan a cumplir sus fines. Imprescriptibles, no se pierden por el transcurso del tiempo. Por la misma naturaleza o esencia de los derechos humanos, estos no pueden limitarse por alguna causa o circunstancia temporal. Es decir, jamás nos pueden negar nuestros derechos humanos. No nos pueden decir, no, usted tiene derecho a la libertad hasta los 30 años. O usted tiene derecho a la vida hasta los 55 años. No, eso es algo inconcebible para los derechos humanos, puesto que su propia naturaleza exige que sea así. Inalienables, no pueden trasladarse de ninguna forma, enajenarse, cederse o regalarse a otra persona, puesto que son inherentes a la dignidad humana. Esto pues viene otra vez de la mano con el hecho de simplemente por ser una persona, por ser un ser humano, tenemos derechos y estos no se pueden transferir. Están intrínsecamente relacionados a nuestro propio ser, a nuestra propia existencia. Irrenunciables. Ninguna persona puede renunciar a la titularidad de un derecho humano. E inviolables. Nadie puede violar un derecho humano por ser absolutos. Es así entonces que tenemos estos siete derechos, estas siete características de los derechos humanos y nos los tenemos que aprender. Universales, indivisibles, interdependientes, imprescriptibles, inalienables, irrenunciables e inviolables. Es posible que con base a esto se nos formule una pregunta como enumere y explique inclusive las 7 características de los derechos humanos. ¿Verdad? El licenciado Ronnie, cuando se trata de características y principios, suele plantear este tipo de preguntas de la manera que se las presenta. Entonces, para que lo tomemos en consideración, ¿verdad? Al final es importante que nos las sepamos todas porque pues es algo que emana de la propia naturaleza de los derechos humanos. Bueno, ahora vamos con la clasificación de los derechos humanos, ¿verdad? Como bien lo dijimos,
en la característica de la indivisibilidad, no se puede hacer una categoría en cuanto a su importancia, pero sí en cuanto a su naturaleza y en cuanto a lo que busca. Entonces, si nos basamos en ese supuesto, tenemos que la clasificación de los derechos humanos es esa que les mencionaba, ¿no? Es esa división en la cual encontramos derechos específicamente para una cosa, otros derechos específicamente para otro tipo de situaciones y otros para otro tipo de cuestiones. De esa cuenta tenemos como primer punto los derechos civiles y políticos, que forman la primera generación. Se caracterizan porque imponen la obligación al Estado de velar para que las personas puedan gozar de estos derechos, libertades individuales. Tales derechos tuvieron su aparición en la Declaración del Buen Pueblo de Virginia de 1776 y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Es decir, son los primeros derechos que surgieron, los primeros derechos reconocidos, ¿verdad? Cuando los franceses y los norteamericanos se sientan a pensar entonces qué derechos deberían de estar plasmados en un texto para la protección de los ciudadanos, pues nacen estos, ¿no? Los más básicos, derecho a la vida, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el derecho a la libertad, derecho a la igualdad, derecho a la seguridad, derecho a la integridad personal, etcétera, ¿verdad? Este tipo de derechos, entonces, que al final son básicos y que son un catálogo, pues, pues, limitado en cuanto a la finalidad, que es la preservación de la persona individual. Y luego tenemos los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces estos ya salen un poquito más de ese ámbito individual y dicen, es que también tenemos que considerar que el ser humano es un animal social, es un ente social, ¿no? Entonces genera relaciones con otras personas, genera relaciones jurídicas, económicas y sociales y distintas comunidades que necesitan de ciertas regulaciones específicas y de ciertas garantías. Entonces dotemos a los derechos humanos de esas garantías también. Vámonos a los aspectos económicos, a los aspectos sociales e incluso culturales. Regulemos todas estas conductas y todas estas situaciones que podrían generar algún tipo de falencia en la propia estructura social. Entonces, de esa cuenta encontramos el derecho al trabajo, por ejemplo, ¿verdad? El derecho que tienen las personas a elegir la actividad que les proporcionará los medios para su subsistencia. Es decir, usted tiene total libertad para trabajar de lo que usted quiera. Busque su trabajo, busque su pasión, busque lo que le va a dar de comer a usted y a su familia. Luego también tenemos el derecho a la seguridad social, ¿verdad? Es un derecho llamado social, o de los llamados sociales, porque nace, pues, relativamente hace poco, con todos los estallidos de carácter social que se dieron en el siglo XX, ¿verdad? Es un derecho que nace como consecuencia de las distintas convulsiones que hubieron en el siglo XX. Las revoluciones, por ejemplo, la revolución de los bolcheviques, que instauró luego lo que sería la Unión Soviética, ¿verdad? Y luego, pues, también tenemos esas distintas expresiones o esos distintos intentos por los autores de buscar dotar a las personas de otro tipo de derechos que sean, pues, de un carácter mucho más amplio, que no se queden solo en la libertad, la protección, sino que sea, mire, protéjame ante mi contratador también, ante mi jefe, porque mi jefe es una autoridad y como autoridad entonces puede ejercer ciertas atribuciones sobre mí y yo soy susceptible entonces a las decisiones de él y si toma malas decisiones, ¿quién me va a proteger? Bueno, entonces se genera la necesidad de crear la seguridad social, de crear cierta legislación en base a este supuesto y encaminada a proteger, ¿verdad? Al trabajador. El derecho de huelga es otro derecho que también se aúna a esto, ¿verdad? El derecho a la libertad sindical también. Entonces, todo esto, esta necesidad de protegerse ante la autoridad ejercida en los países capitalistas, pues precisamente por los empresarios, genera entonces, ¿verdad?, esta legislación. Derecho a la huelga, derecho a la libertad sindical, derecho a la seguridad social, también el derecho a la educación, ¿verdad? Que no se restringe la educación para nadie, que todos los seres humanos tengan igualdad en cuanto a la educación se refiere, que todos sean susceptibles a superarse,
a ir desarrollándose poco a poco, ¿verdad? A tener ese impulso a lo largo de su vida mediante la educación. Son derechos entonces de segunda generación, porque no son derechos tan básicos que se nos podrían imaginar en un primer momento. Los derechos básicos son entonces aquellos que nacen desde el punto de vista conceptual del ser humano en sí. ¿Qué necesita el ser humano para desarrollarse? Bueno, necesita libertad, necesita vida, obviamente, necesita una familia, necesita preservar su integridad. Pero ya luego en el ámbito social nacen otro tipo de exigencias, como por ejemplo la protección ante los empresarios, ante los contratistas, ¿no? Los capitalistas. No digo capitalistas hablando desde un punto de vista ideológico, sino literalmente capitalistas se les llama a los empresarios en este contexto. Se nace entonces una necesidad de crear este tipo de derechos que tengan un carácter más social, más amplio, por la misma naturaleza del ser humano que es social y que genera relaciones jurídicas, genera relaciones económicas, relaciones sociales y culturales por doquier. Y luego tenemos los derechos, ¿verdad?, de los pueblos o de solidaridad, que forman la tercera generación. Estos derechos son complementarios, puesto que permiten al ser humano una existencia de un mundo feliz. Este es el argumento en el que se basan estos derechos. Nos dicen, bueno, no solo el ser humano necesita los derechos de primera generación para su existencia mínima, no solo necesita entonces los derechos de segunda generación para que las condiciones de trabajo sean justas y para que sus condiciones de vida sean justas en sí, sino que también necesita buscar el desarrollo y buscar todas aquellas medidas que encaminen a crear un mundo feliz, a un mundo en el cual pues todos los seres humanos sean solidarios, sean amables entre sí, se complementen, sean subsidiarios entre sí. De esa cuenta entonces nacen derechos como por ejemplo el derecho al desarrollo del ser humano, que se refiere al desarrollo integral de todos los ciudadanos del planeta. Este desarrollo contempla el beneficio económico, social y cultural para todos los seres humanos. Con este derecho se pretende tener un acceso a todos los derechos contemplados en las distintas declaraciones y convenios internacionales de los derechos humanos. Es decir, es un acercamiento, es buscar darle a todos, sin excepción, ese privilegio de que sean partícipes de los derechos humanos, no solo de los derechos humanos en su mínima expresión como en la primera generación, sino también de la segunda generación y que sean parte de todos aquellos tratados y convenios que pues tratan de hacer eficaces estos derechos. Por otra parte tenemos el derecho a la libre determinación de los pueblos y esto es muy importante porque si ustedes ya han leído un poco los pactos que hemos abordado en clase, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ahora vamos a hablar un poquito de ellos también, pues ya se podrán haber dado cuenta de que inician ambos pactos con este derecho a la libre determinación de los pueblos, que se sustenta, según lo que dice el propio libro, se sustenta bajo la premisa que todos los estados tienen derecho a determinarse, por lo que le permite a que cada una de las naciones disponga con libertad su condición política y determine su desarrollo económico, social y cultural. Es decir, cada estado es libre de, dependiendo sus propias necesidades y sus propias exigencias o las exigencias de su población, de tomar las acciones pertinentes para subsanarlas, para subsanar esos problemas. Es decir, ningún Estado va a ejercer una hegemonía, una potestad sobre los demás. Ningún Estado es más que otro. Y ningún Estado le va a ir a decir a otro lo que tiene que hacer. Le puede hacer sugerencias, claro, pero no puede llegar a imponerse. Y eso si lo analizamos desde el punto de vista histórico, pues lo podríamos interpretar como la necesidad de frenar ciertas ideologías o ciertos regímenes políticos basados en ideologías muy fuertes, como por ejemplo el nacionalsocialismo en la Segunda Guerra Mundial. Los nazis pues prácticamente querían implantar una hegemonía, un poder absoluto sobre los demás estados. No le permitían tener una libre determinación a cada uno de los estados. Por ejemplo, cuando invadieron Polonia, Polonia se convirtió prácticamente en un territorio de Alemania y estaba a merced de Alemania totalmente. Y así con los demás países cuando consecuentemente fueron conquistados. A eso se refiere entonces, que indistintamente si es mediante alguna conquista o mediante algún tratado o mediante algún tipo de pacto diplomático, no se puede ejercer un control directo, ¿verdad?, de un estado sobre otro.
cada una de las naciones son libres. Cada uno de los pueblos puede tomar sus propias decisiones en base a sus propias necesidades. Bueno, luego nos vamos con el siguiente, que es el derecho al medio ambiente. Este es un derecho que se fundamenta en la preocupación actual por los constantes deterioros que sufre el medio ambiente a nivel mundial, causada principalmente por el desarrollo industrial y la tecnología moderna. O el medio ambiente contaminado de sustancias no naturales puede que se cause al ser humano un grave peligro a su salud, se produzca un grave daño a la atmósfera y surja la limitación del disfrute a un medio ambiente sano y agradable. Está de más decir entonces por qué existe o cuál es el fundamento del derecho al medio ambiente, ¿verdad? Es esa preocupación latente por los recursos naturales, esenciales para la vida humana. Y el derecho a la paz. De conformidad a la Carta de las Naciones Unidas, uno de sus principios y principal propósito, uno de los principios, perdón, y principal propósito de la Constitución es mantener la paz mundial. A raíz de ello, se ha luchado abiertamente para contener los conflictos habidos en el ámbito nacional e internacional. Claro, esto es lo que se plasma en el texto, en los textos y lo que está en papel, pero pues llevado a la práctica, obviamente sabemos que siempre hay intereses arbitrios que pues ejercen algunos países, ¿verdad? Para beneficio de sí mismos y muchas veces promueven guerras, promueven conflictos. De hecho, este año ha sido muy importante para la geopolítica en general. Estamos viendo todo lo que ha acontecido con Medio Oriente, las implicaciones que ha tenido, por ejemplo, Estados Unidos en la guerra de Gaza, de Israel y Gaza, las implicaciones que también y las posturas que ha tomado Estados Unidos ante la guerra de Israel e Irán, y pues también actualmente lo que se está llevando a cabo, ¿no? También con Estados Unidos, precisamente en Venezuela. Bastante interesante el desenvolvimiento de Estados Unidos a lo largo de este año. Creo que es un objeto de estudio bastante importante. El tema es que al final siempre se fundamenta en que pues las intervenciones de Estados Unidos son en base a la protección de las personas y encaminadas a crear la paz en áreas donde hay conflicto. Al final, pues esto suele tergiversarse en muchas ocasiones, ¿verdad? Haciendo ya una crítica razonada de esto, ¿verdad? Pues suele tergiversarse y muchas veces sirve simplemente para cubrir intereses propios de ciertos estados. Pero el sustento, el fundamento es totalmente válido y es de hecho un fundamento muy noble, el derecho a la paz. Todos los seres humanos vivamos en una sociedad, ¿verdad? Una sociedad que nos permita desarrollarnos, que nos permita pues llegar a nuestra plenitud como especie. Y para eso pues se crea un programa de paz, ¿verdad? Un programa pacífico, el cual promueve las Naciones Unidas y pues al final siempre se lleva como una agenda, ¿verdad? En la cual se separa por años, por décadas, en la cual se tienen que lograr ciertos objetivos y uno de ellos pues principalmente y fundamentalmente es la paz de las naciones. Bueno, luego tenemos algunos comentarios sobre los acuerdos de paz. En esto no especificó el licenciado mucho, así que yo personalmente lo omití. ¿Sí? Adelante. Disculpa, Carlitos, que te interrumpa. Decime. Fíjate de que esto de los acuerdos de paz está entre Ujú, las cuatro generaciones. No sé ujú, si los acuerdos de paz, como tienen unos incisos en la página número 62, los ujú, incisos son las características de la tercera generación. ujú, ujú. Sí. Y Ajá. en la misma página 62, en en el segundo párrafo nos menciona sobre la cuarta clasificación. Exactamente. Aquí la tengo en pantalla. Dice, se puede mencionar una cuarta clasificación plenamente discutible, la que no cuenta unificación en su denominación y por ello suele nombrarse como intergeneracionales, tecnológicas, de grupos específicos o de generaciones futuras. A eso es a lo que te referís, ¿verdad, Mary? Ajá, sí. Ujú. O sea, de que a partir después de lo que es los acuerdos de paz, todo lo que venga después de eso se considera que es clasificación de la cuarta generación.
Am, sí, hasta cierto punto. sí y no, ajá, exacto, hasta cierto punto. Por eso todavía se encuentra en debate, ¿no? Aquí dice que lo que Sí, persigue esta cuarta generación es resaltar la obligación que tiene la sociedad mundial de integrar a todo ser humano a la misma, evitando algún tipo de exclusión, ¿verdad? Entonces, sí, es una postura todavía que está en debate, ¿verdad? Acerca de si adecuarla o no, precisamente por ese desarrollo tecnológico y ese desarrollo que han tenido las sociedades, ¿no? Y en Guatemala esto se plasma, ¿no? Después de los acuerdos de paz. Esto se fundamenta ya, o se empieza a hablar de esto, se empieza a debatir después de los acuerdos de paz, precisamente, ¿no? Entonces, es bastante interesante ese debate que se genera acerca de, ¿debería existir una cuarta generación? Entonces, acerque a todas las sociedades de manera tecnológica y de manera, desde un punto de vista, tomándolas desde un punto de vista del desarrollo humano, a los propios tratados internacionales, ¿verdad?, de derechos humanos. Es bastante interesante. Como les decía hace un ratito, pues todavía no se ha aceptado formalmente esta cuarta generación, ¿verdad? Pero es algo que se sigue debatiendo y que muy posiblemente, debido a las necesidades que van surgiendo con el paso de los años, pues se vaya ya a establecer esta cuarta generación, ¿verdad? Es así que ya los que en un futuro les toque estudiar derechos humanos, pues van a tener más contenido que repasar para su parcial. Pero bueno, es interesante la acotación que hace Melvin. Muchas gracias por tu aporte, Melvin. Es muy interesante hablar acerca de esta cuarta generación que todavía se está debatiendo. Bueno, ahora vamos entonces con los derechos fundamentales contemplados en la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? Dijimos entonces que los derechos fundamentales son esas garantías, esos derechos que la propia Constitución nos dota, que nos da, que es ese catálogo de derechos que nos dice, mire, usted como ciudadano guatemalteco tiene derecho a esto, 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 puede optar a esto, 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 esto. Entonces, de esa cuenta nos hacen una clasificación, ¿verdad? Desde los derechos mínimos, en sus expresiones más básicas, como el derecho a la vida y a la libertad, ¿verdad? Que se enmarcan en los artículos 1, 2, 3, 9, 16, 19 20 y 21. Hablando también no solo de la vida, sino también del debido proceso que se debe llevar y al cuidado que deben de tener las autoridades cuando se lleva a cabo un proceso de aprehensión o una detención, ¿verdad? También ese cuidado en el artículo 19 del, del sistema penitenciario, ¿verdad? Esas limitaciones que debe tener el sistema penitenciario y no solo eso, sino su finalidad, su orientación. Y es y no es otra, perdón, que más que restituir a la persona a un punto en el cual se pueda reintegrar a la sociedad. Es decir, resarcir ese daño que ha hecho la persona, no solo en la sociedad, sino en sí mismo, y luego ya volverlo a integrar en la sociedad. Volverlo a integrar para que sea una persona funcional, un miembro funcional. Y pues también en el artículo 21 va más o menos con esta línea. Luego tenemos el derecho a la libertad de acción en el artículo 5, ¿verdad? Pues al final podemos hacer todo lo que no está limitado por la ley o lo que no está estipulado por la ley. En contraposición con los funcionarios públicos que deben de hacer solo lo que está limitado o lo que está estipulado, perdón, en la norma. Es una distinción que le gusta mucho a la licenciada Leila hacer, ¿verdad? En cuanto a la libertad de acción de las personas en general y la libertad de acción que tienen los funcionarios públicos, que debe ser apegada únicamente a lo que la ley establece. Esto otra vez basándonos en el principio, ¿verdad?, de limitación del poder. Derecho a la personalidad y capacidad jurídica en los artículos 1, 5, 28, 29, 37, etcétera, ¿verdad? En el artículo 28, y ya que estamos hablando de artículos, sería bueno que le peguemos una pequeña revisadita también a los artículos de la Constitución, específicamente del 1 al 46, que fueron los que solicitó el licenciado Ronnie, ¿verdad? Que son todos aquellos derechos individuales. El licenciado también dijo que su idea original era que leyéramos de los artículos 1 hasta el 139 para abarcar también los derechos sociales, pero al final únicamente quedó en que vamos a estudiar o que va a venir el examen hasta los artículos del 1 al 46. Entonces, para que lo tomen en nota, para que tomen nota, perdón, para que lo tomen en cuenta y se pongan a estudiar también esos artículos. Y de todas maneras vamos a verlo así por encimita ahorita para que tengamos por lo menos una noción. No se preocupen. Bueno, luego también tenemos una exegesis sobre la pena de muerte, ¿verdad? El licenciado aquí
hace una acotación muy importante, y es que la pena de muerte es contraria obviamente a los derechos humanos, y es un argumento bastante insólito el que se ha tenido a lo largo del tiempo conforme a este mecanismo. Y es que no tiene sentido en su configuración. La pena de muerte en sí es una violación, es una transgresión hacia otros derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, por ejemplo, como el derecho a la integridad física, como el derecho al debido proceso, como el derecho a ser escuchado, o el derecho a tener una segunda oportunidad prácticamente, ¿verdad? Entonces, suena contradictorio que dentro de un ordenamiento jurídico que está encaminado a proteger la integridad del ser humano y la dignidad y el respeto hacia el ser humano, se promueva la pena de muerte o está estipulada la pena de muerte. Es algo totalmente eh, discordante, o sea, no tiene sentido. Causa una disonancia esto, porque por una parte nos están diciendo, sí, vamos a proteger sus derechos y su dignidad, pero por otra nos están diciendo, si se porta mal, lo vamos a matar. Entonces, claro, aquí nosotros podemos valorar esto de manera subjetiva, cada uno desde su punto de vista, y decir, no, yo considero que sí sería buena la pena de muerte porque así bajaría la delincuencia, apelando a esa característica persuasiva que tendría la pena de muerte, ¿no? Ya se ha demostrado a lo largo de distintos estados y distintas épocas que la pena de muerte no funciona como un método disuasivo ni persuasivo. ¿Por qué? Porque al final las personas que cometen ciertas ilegalidades, ciertas atrocidades o que están inmersas ya en un mundo violento y en un mundo criminal no tienen estima por su propia vida. Entonces esto resulta ser algo bastante insignificante porque su finalidad siempre ha sido morir. Entonces termina siendo contraproducente. Bueno, pero si lo vemos desde el punto de vista coercitivo, desde el castigo y la punibilidad, entonces ahí tiene más sentido, ¿no? Porque imaginémonos un violador, imaginémonos una persona que ha hecho de verdad un acto terrorista o ha perpetuado auténticas atrocidades. Claro, pero ahí nos estamos dejando llevar por las emociones también. No estamos valorizando, no estamos tomando en cuenta la vida de esa persona. Estamos dejándonos llevar por las emociones y por la connotación negativa que nosotros hemos tenido, más no por estrictamente la norma y los procedimientos que deberíamos de llevar a cabo para el resarcimiento del daño causado y para el restablecimiento de esta persona eh, ante la sociedad. Y estos argumentos han sido los que se han puesto sobre la mesa y al final ha prevalecido el argumento de que la pena de muerte no es efectiva y se ha retirado y se ha abolido esta figura de nuestra legislación. En el artículo 18 de la Constitución, si no estoy mal, me corrigen si me equivoco, es que ahorita no lo tengo muy claro, pero se estipula entonces que la pena de muerte definitivamente queda, bueno, se estipula que la pena de muerte está establecida, pero posteriormente se ha derogado esa ley, ese precepto. Entonces ya bajo ningún precepto se puede, o bajo ninguna situación se puede utilizar la pena de muerte en Guatemala. Las últimas ejecuciones, y aquí lo dice en el libro, que se dieron fueron en los años 90, ¿verdad? Aquí está, en el año de 1998, en el año 2001 respectivamente, se reforma la ejecución, ¿verdad?, de la pena de muerte. En Guatemala hasta la época de los 90 e inicios del nuevo milenio se ha ejecutado aproximadamente 12 penas de muerte. Es entonces que ya hemos tenido nosotros antecedentes de la pena de muerte. Hemos tenido antecedentes de matar a personas, ¿verdad? Porque han hecho actos contrarios a los preceptos fundamentales que enmarca la Constitución. El problema de la pena de muerte no es solo su no es solo su moralidad, por ejemplo, si está bien matar o no, que ese es un debate aparte. Nosotros realmente somos jueces para decidir sobre la vida de alguien más. Nosotros tenemos esa facultad para decidir si lo que hizo una persona es de tal gravedad que merece morir. Desde un punto de vista religioso y moral, pues podríamos hacernos esas preguntas. Pero también desde el punto de vista estrictamente jurídico y político, la pena de muerte es causa una gran preocupación. ¿Por qué? Porque le estamos dando la facultad al Estado de poder matar.
Le estamos legitimando no solo para que tenga el monopolio de la fuerza, que él ya lo tiene, por el simple contrato social al que hemos llegado con él, de que somos los gobernados y delegamos nuestra representación y la ejecución de la administración pública en él, sino también le estamos dando la potestad de matar. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos un sistema de justicia deficiente, corrupto, el cual puede decidir arbitrariamente si matar a alguien o no? ¿Qué pasa entonces cuando tenemos ciertos intereses, cuando tenemos ciertas figuras oscuras operando tras la sombra? Entonces es ese planteamiento el que nos tenemos que hacer. Guatemala no es un país utópico, no es un país en el cual todo funcione bien dentro de las entidades de Estado, peor en el sector judicial, lamentablemente. Entonces, ¿cómo podemos encomendarle la labor de decidir sobre la vida de alguien al Estado cuando éste es deficiente, cuando éste es corrupto? Esa es la gran problemática que nos plantea el licenciado en este apartado con la pena de muerte, y es esta la exegesis a la que él llega, ¿verdad? Y a las conclusiones a las que llega haciendo este análisis, este planteamiento. ¿Realmente es buena idea darle al Estado la capacidad de matar? Teniendo en cuenta los antecedentes que tenemos y teniendo en cuenta cómo está nuestro Estado actualmente. Bueno, para pensar. Esa es la exegesis que hace el licenciado, y bueno, es el tema que aborda en cuanto a esa contradicción que existe, ¿no?, en los ordenamientos jurídicos. Pena de muerte dentro de un ordenamiento jurídico que protege la vida. Un poco raro. Derechos de propiedad y posesión. Esta clase de derechos protegen la adquisición y posesión de cualquier bien. Bueno, luego tenemos también los derechos políticos, que son los que suponen la facultad de los ciudadanos de participar en la formación del Estado a través de sus decisiones, determinadas. Entonces, en determinadas elecciones. Con estos derechos, la democracia cumple uno de sus postulados básicos e ineludibles, que es la de elegir y ser electo. ¿Se acuerdan que yo les decía que los derechos naturales del hombre, ¿verdad?, esos derechos que nacieron al principio en el siglo XVIII como resultado de las convulsiones sociales, pues había una restricción para poder ser electo y para poder elegir, ¿no? Entonces, ciertas personas no podían ejercer el sufragio, ciertas personas no podían postularse para cargos públicos. Esto ya se ha subsanado, se ha reparado con los derechos políticos, ¿verdad? Y entonces se han puesto en marcha mecanismos que aseguren que todos los ciudadanos tengan la potestad, siempre y cuando estén facultados para hacerlo, no hayan cometido algún delito que los restrinja o no tengan antecedentes ahí raros, ¿verdad?, o algún tipo de imposibilidad para ejercer un cargo público, para que pues puedan también tener una incidencia directa en las elecciones y en las decisiones que se hacen en el país, para que la sociedad funcione en conjunto con el pueblo, ¿verdad?, como principal motor. Bueno, y pues aquí el licenciado también hace un comentario al derecho constitucional de la desobediencia, que se estableció en el artículo 45. Ese es otro artículo que me gustaría que de verdad leyeran y trataran de interpretar, sobre todo en el párrafo segundo, después del punto. Es bastante importante tomar en cuenta este tema, ¿no?, y abordarlo desde la perspectiva jurídica que hace la propia Constitución, ya que se nos dice que algunas acciones, ciertas acciones ilegales, están permitidas si así lo requiere la situación. Bajo ciertas crisis, bajo ciertas situaciones en las cuales el poder público se esté adjudicando más atribuciones de las que le competen y esté ejerciendo abusivamente su cargo, pues entonces es necesaria la intervención del pueblo. Y de esa cuenta podemos extraer la desobediencia civil, ¿verdad?, concebida como un derecho de las propias personas, del propio pueblo, que trata de ajustar las normas jurídicas, ¿verdad?, y las acciones de los gobernantes al orden y a las garantías constitucionales. Es decir, bajo circunstancias determinadas, bajo un abusivo ejercicio del poder por parte de las autoridades, está legitimado el pueblo para desobedecer y desacatar las normas y poder entonces restablecer el orden constitucional. Yo en teoría del Estado les mencionaba un punto muy importante y que no hay que pasar por alto cuando tratamos este tipo de temas doctrinarios en base a la legitimidad y en base a la limitación del ejercicio del poder.
Yo les comentaba que hay que hacer una distinción entre legalidad y legitimidad. Y es que no son lo mismo, aunque pareciera que sí. La legitimidad es ese visto bueno que le da el pueblo a las decisiones de la autoridad. Y entonces esas decisiones se plasman como leyes, trayendo en cuenta la legalidad, trayendo a colación la legalidad. Entonces la legalidad son todas aquellas decisiones que se han tomado, ¿verdad? Mediante los sistemas instaurados, pues para poder organizar a la sociedad y para poder regular la conducta del ser humano en sociedad. Pero ¿qué pasa cuando esas leyes no están legitimadas? Cuando son leyes que buscan defender intereses propios de ciertos grupos de personas o de ciertas personas en específico. Claro, entonces ahí ya hay una discordancia, ¿no? Eso ya genera cierto debate, cierta contradicción. Les pongo un ejemplo mucho más práctico para que logremos entender a cabalidad lo que les estoy tratando de decir. Por ejemplo, en la Alemania nazi. En la Alemania nazi se instauraba que era totalmente legal eh, apresar judíos y llevarlos ante las autoridades pertinentes para que pudieran seguir con su tratamiento y su proceso. Era una medida legal, porque el nacionalsocialismo se basaba en la supremacía del hombre ario sobre las demás razas. Era una superioridad racial la que existía y que estaba legislada. Claro, era algo legal, estaba establecido por la propia norma y sustentado bajo las propias leyes del Tercer Reich, poder matar gente. Y no solo poder matar gente, sino poder apresarla, torturarla, poderla eliminar en masa. Eran acciones totalmente legales bajo su propio régimen, bajo su propio universo, pero no eran legítimas. No eran legítimas porque no eran validadas por toda la población y no eran validadas tampoco por los demás estados. Eran acciones contrarias a los derechos humanos y a la dignidad humana. Es así entonces que eran legales, pero no eran legítimas. Y cuando pasan este tipo de acciones, entonces nuestra propia Constitución nos hace el llamado a que tomemos acción, a que tomemos medidas y desobedezcamos a esas medidas legales, a esas imposiciones que nos ha hecho la autoridad y restablezcamos el orden constitucional y el orden del Estado de Derecho. Ese es el comentario que hace el licenciado también en base a esto. Bueno, o mi interpretación, ¿verdad? En base a ese comentario. Menciona también a Gandhi, a Martin Luther King, que también vivieron en contextos similares, donde había una autoridad que legalizaba ciertas acciones que iban en contra de grupos sociales en específico, o por ejemplo en el caso de Gandhi, los ingleses habían tomado la India, ¿verdad? Y hacían con su gente lo que les venía en gana. Y Martin Luther King pues luchó por defender los derechos, ¿verdad?, de los negros en Estados Unidos. Entonces, que estaban siendo violentados por las propias autoridades también. Es así entonces que se pusieron en una situación de rebeldía y desobediencia, pero no por motivos malos, sino por móviles legítimos, que eran la protección de los suyos, la protección y preservación de propios seres humanos. Bueno, ahora sí, ya agotado el tema de los derechos de primera generación, nos vamos con enmarcados en la Constitución, ¿verdad? Siempre estamos hablando aquí bajo el contexto de nuestra Constitución. Tenemos los derechos o garantías sociales, aquí tenemos los derechos económicos, ¿verdad? El derecho al trabajo, el derecho a la huelga, el derecho a la vivienda. Estos son los derechos que ya no logramos abarcar nosotros en nuestro estudio de la Constitución, pero que en un inicio pues sí lo íbamos a hacer, ¿no? Derechos sociales, derechos culturales, derechos como por ejemplo el reconocimiento de las identidades de las comunidades indígenas, perdón, el derecho a acceder a patrimonios culturales, se establece lo relativo al derecho a la cultura para el desarrollo cultural, etcétera, ¿no? Son todos esos derechos de los que ya hablamos, que tienen un carácter más social, que tienen un carácter más cultural y que van enfocados a regular las conductas de los seres humanos ya como tal en sociedad. Y luego tenemos los derechos de solidaridad de los pueblos, que en nuestra Constitución pues los encontramos, ¿verdad?
en el artículo pues 2 y 68, en el desarrollo integral de la persona, en el artículo 2 y 68, perdón, como les comentaba, el derecho a la paz, el derecho a la libre determinación de los pueblos, el derecho a la solidaridad internacional, etcétera, ¿verdad? Ya encontramos este tipo de derechos que van enfocados a mejorar y a continuar con las vías de desarrollo en los pueblos, en las comunidades, y a ese llamado hacia la paz que tenemos como seres humanos. Y pues bueno, luego tenemos una acotación a otros derechos humanos contemporáneos, pero como ya se nos está haciendo tarde, ya nos pasamos, ya llevamos 1 hora y media, entonces vamos a ir rapidito, ¿verdad? A los últimos temas que encontramos acá. Bueno, la suspensión de las garantías individuales, este fue un tema que no les puse, pero que también mencionamos, ¿verdad? Aunque de una manera muy breve, pero esto está estipulado en el artículo 138. Y lo bueno es que tenemos esto muy fresco porque también lo vimos como una de esas categorías de defensa de la Constitución en constitucional. Entonces, los que estemos llevando procesal constitucional, tenemos esto muy, muy fresco. ¿Qué es eso de la suspensión a las garantías individuales? Es ese reconocimiento que hace la Constitución de que bajo ciertas circunstancias sí es necesario limitar las garantías fundamentales de los seres humanos, de los gobernados, ¿verdad? En pro de restituir el orden público o el orden constitucional del país. Es entonces que bajo una regulación bastante específica, creada específicamente para estas situaciones de crisis, que es la Ley de Orden Público, pues se determina aquellas acciones o aquellos derechos que van a ser restringidos o que van a ser limitados bajo estos momentos, ¿verdad?, de desorden en el país. Entonces, sí, se le da un reconocimiento más fuerte a la autoridad para que pueda restringir los derechos fundamentales, pero también se imponen medidas para evitar que esto sea un aliciente para fomentar el uso excesivo del poder por parte de los gobernantes. Eso es prácticamente lo que nos dice este apartado, ¿verdad?, de la suspensión de las garantías. Sistemas internos de protección de los derechos humanos. Esto, la verdad, lo vimos también muy, muy por encima. ¿Se acuerdan ustedes que vimos las 3 garantías? El licenciado mencionó cuáles eran esas 3 garantías, ¿verdad? Que también, como estamos estudiando constitucional, pues las tenemos muy, muy frescas, sobre todo el amparo, ¿verdad? Lo tenemos bastante reciente. Pero bueno, también tenemos la exhibición personal, tenemos la acción de inconstitucionalidad, las 3 garantías procesales de toda la vida, pero también tenemos en el caso de los derechos humanos, también tenemos ese procurador, ¿no? Ese ente, ese órgano facultado para velar por los derechos humanos. Que nosotros que el procurador de los derechos humanos, aquí lo tenemos con una palabra, ¿verdad? Ombudsman, que pues prácticamente hace alusión a su etimología, ¿verdad? Pero que nos tenemos que quedar con lo más básico. En Guatemala se refiere al Procurador de los Derechos Humanos, ¿verdad? Y pues que este es el principal órgano facultado para poder proteger y para poder hacer velar nuestros derechos. Cuando nosotros estemos sufriendo una flagelación a nuestros derechos humanos en algún tipo de proceso o en alguna situación, pues también podemos acudir al Procurador de Derechos Humanos para que nos oriente sobre cómo deberíamos actuar. ¿Qué es lo que procede en este caso? ¿Un amparo? ¿Una exhibición personal? ¿Qué es lo que procede? ¿Algún tipo tipo de medio de impugnación, ¿verdad? Dentro de un proceso judicial, obviamente. Me refiero a una apelación, algún tipo de medida, ¿verdad? De recusación o o algún recurso para poder exigir la restitución de un derecho. Y a eso se refiere. Bueno, básicamente, si ustedes quieren profundizar un poquito más, pues los invito también a que eh, hagan la lectura en este apartado. La internacionalización de los derechos humanos y su relación con el derecho interno. Aquí se crea un debate, ¿no? Y de hecho es bastante interesante porque bajo nuestra perspectiva de estudiantes tenemos la suerte, la dicha de ver cómo se contraponen estas dos posturas con nuestros propios maestros. Es algo bastante interesante de observar. Y es que unos nos dicen su postura enfocados o sustentadas en ciertos argumentos y el otro nos dice pues también sus posturas sustentadas en ciertos argumentos. En este caso pues el debate surge acerca de ¿qué hacemos? ¿Le hacemos caso a la Constitución o le hacemos caso a los pactos, tratados y convenios internacionales acerca de derechos humanos? Y el fundamento de este debate, el inicio de este debate nace a raíz del artículo 46 de la Constitución, ¿no?
que nos dice que en materia de derechos humanos, los pactos y tratados internacionales tendrán preeminencia sobre el derecho interno. Bueno, esto crea crea pues cierta contrariedad con el principio de supremacía que también estipula la Constitución en el artículo 44, 175, en el 204, ¿verdad? En el cual nos establece que ninguna norma puede ser contraria a la Constitución y la justicia debe siempre de ir enfocada a los preceptos constitucionales y tomarlos en cuenta. Pero ¿qué pasa entonces cuando hay una propia norma constitucional, una propia ley, perdón, una propia estipulación, un propio artículo constitucional que nos dice que igual la Constitución pues tampoco es que sea tan suprema, ¿no? Porque en cuanto a materia de derechos humanos se refiere, sí pierde esa jerarquía de superioridad. Bueno, yo les comentaba, ¿no? Según nuestros maestros tenemos dos posturas. Una postura es que la Constitución no pierde esa vigencia de supremacía constitucional, no pierde esa vigencia de ser lo más alto, ser el eslabón más alto, ¿verdad? En cuanto a la pirámide, si lo visualizamos como la pirámide de Kelsen, y que realmente pues solo los tratados internacionales ocupan un rango constitucional pero no superior a la Constitución, similar a las otras leyes constitucionales como la ley de orden público, electoral y de partidos políticos, etcétera. Pero por otra parte nos dicen, no, es que según lo que, si nos vamos a hacer la exegesis del artículo, nos vamos hasta las propias ideas que tenía el legislador a la hora de hacer eso y nos apegamos a el fin, ¿verdad?, de la propia norma, de ese propio artículo, pues tenemos, ¿verdad?, que el legislador efectivamente estaba pensando en que es mejor tratar estos asuntos con la legislación internacional. De ese modo tenemos entonces el catecismo constitucional, ¿no? Y donde hemos leído ahí lo que planteaba entonces el creador de este artículo a la hora de plasmar esta norma. Entonces, claro, nos vemos en ese debate. ¿A quién le hacemos caso? ¿Es esta postura? ¿Es esta otra? Bueno, el licenciado Ronnie da una solución bajo su punto de vista a este debate con el principio de pro hominem, ¿verdad? Por aquí lo tenemos, disculpe si lo estoy pronunciando más. Pro homine, efectivamente. Entonces dice, no, es que al final no importa si utilizamos la Constitución o si utilizamos los tratados internacionales. Lo que importa es el beneficio del ser humano. Es siempre que prevalezca la dignidad y la plenitud del ser humano. Claro, la verdad es que es una idea muy noble y muy idílica y muy bonita. Pero es que llevado a la práctica ya tiene otras connotaciones. ¿Cómo qué? Como que le estamos dando la oportunidad a entes internacionales de poder legislar entonces en nuestro país bajo el fundamento del principio de pro homine. Y pues obviamente todos los seres humanos somos susceptibles, ¿verdad?, a tergiversar ciertos principios o ciertas ideas en busca de un beneficio propio. Es ahí entonces cuando nace esa problemática de abrirle la puerta a entes internacionales para que puedan juzgar, para que puedan legislar y juzgar en base a sus ideas y a sus ideales y a su cosmovisión en nuestro país, ¿verdad? Sin tomar en cuenta muchas veces nuestra situación nacional actual. Es así que los invito a que ustedes pues creen su propio criterio y tengan y fomenten también ese debate entre ustedes acerca de cuál es el tratamiento adecuado para esta situación, cuál podría ser la situación. Pero en este caso no lo vamos a hacer lamentablemente porque no tenemos tiempo y el examen es mañana, pero los invito a que lo hagan y a que pues teoricen acerca de su concepción sobre eso. Los apartados históricos, ¿verdad?, de los derechos humanos, pues bueno, tenemos siempre desde la antigüedad. Esto, perdón, cabe resaltar, no lo vimos en clase, pero el licenciado mencionó que sí iba a venir. Entonces, si ya leyeron lo demás, o si ya, por lo menos ya con este repaso, ya tienen una noción de lo demás, y no han leído nada de historia, de verdad, háganlo. Busquen desde la página 109 en adelante, ahí van a estar entonces la historia de los derechos humanos mucho mejor desarrollada. En este momento solo voy a enumerarlos, ¿verdad?, porque pues ya no da tiempo y decir pues conceptos muy básicos de Egipto a Babilonia, China, Roma y el cristianismo. Pues no era que hubiera una legislación muy estricta, aunque sí había ciertos preceptos que se cuidaban, ¿verdad?, pero no eran iguales para todos.
En la Edad Media, pues igual había cierta distinción de clases sociales. Recordemos, estamos bajo un régimen feudal en donde hay personas que tienen más privilegios sobre otros. Luego, pues la evolución a partir del siglo XVIII, aquí sí ya vemos cambios bastante significativos. Las dos revoluciones, la revolución norteamericana, la revolución francesa, ¿verdad? Y pues ya tenemos otras ideas, otras corrientes de pensamiento que nacen incluso antes de las propias revoluciones en la Ilustración. E incluso me atrevería a decir que antes de la Ilustración nacen en el propio Renacimiento italiano, que también tuvo mucha importancia en cuanto al análisis de cómo debería estructurarse un Estado, con grandes filósofos y políticos como por ejemplo Nicolás Maquiavelo, que a su vez también se basaba en algunas ideas de la antigua Grecia y de la antigua Roma, pero que no iban tan enfocadas en esto, sino que es a partir del Renacimiento italiano donde se empiezan a explorar estas ideas de cómo debería estructurarse de una mejor manera el gobierno, quitando al soberano y quitando a Dios de la ecuación. Luego los ilustrados, ¿verdad? Ya empiezan en los años 1600, como diría la canción, empiezan a ahondar y a profundizar en cuanto a estos temas sobre cómo debería de organizarse. Y por último, en los años 1700 a finales, pues ya las revoluciones francesas, en la revolución francesa y norteamericana, como les digo, pues ya se dan estos cambios de paradigmas y no solo se dan desde un punto de vista social, sino que desde un punto de vista jurídico también, porque se crean instrumentos jurídicos que regulan estos nuevos preceptos, estos nuevos estándares de calidad para los seres humanos. Ahí está entonces cómo empiezan a surgir los primeros ordenamientos constitucionales, los documentos ingleses. Como les digo, esto nos viene bastante bien porque pues nosotros ya tenemos una concepción un poquito más amplia porque pues estamos llevando derecho procesal constitucional. Y los que no lo están llevando, pues ahí está el libro, pueden ver esa síntesis que hace el licenciado, ¿verdad? En cuanto a la internacionalización, perdón, de los derechos humanos, pues podemos mencionar, ¿verdad?, que como órgano regulador de los derechos humanos, como principal órgano regulador y facultado para conocer acerca de los derechos humanos, tenemos a la ONU. La ONU tiene distintas comisiones, ¿verdad?, que pues están destinadas a ciertos asuntos en específico. Y los derechos humanos pues también están contemplados en ella. Es así que pues tenemos una estructuración de la ONU a nivel orgánico, ¿verdad? Un Consejo de Seguridad, Consejo Económico Social, todo esto. En esto no ahondó tanto el licenciado, entonces por eso me lo estoy saltando un poquito, ¿verdad? Pero en esto sí, instituciones protectoras de los derechos humanos. Consejo de Derechos Humanos, ¿verdad? El Alto Comisionado de los Derechos Humanos, más o menos cómo funciona, pero a lo que voy es a, bueno, los comités que les mencionaba, pero a lo que voy es a una forma de protección de los derechos humanos que tiene la ONU, que son dos pactos que sí hemos estado tratando bastante en la clase. Por aquí más o menos estaba, ahora no los encuentro específicamente, pero por ahí deberían estar los pactos internacionales. Creo que estaban más abajo, de hecho. Déjenme buscarlos por acá. Pactos internacionales como formas de desarrollo posterior a la Declaración Universal. Acá está. Bueno, entonces en su página 44, ustedes, 144, perdón, ustedes van a encontrar esos dos pactos internacionales que de hecho nos pidió el licenciado, ¿verdad? Y que eh, creo que sí va a poner muchas preguntas enfocadas en ellos, más no artículos, perdón, ni sustento o fundamento legal específico. Yo creo que va a ser más una contemplación acerca de qué abarcan cada uno de esos pactos y cuáles son las diferencias entre ellos. Después de todo, a nosotros nos puso a hacer ese ejercicio, ¿no? En una de las últimas clases nos puso a hacer ese ejercicio de diferenciar entre los pactos y diferenciar en cuáles derechos promueven uno y el otro. Para que lo entendamos en una síntesis, tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y tenemos el otro pacto que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esos son los dos pactos que tenemos, ambos funcionan con protocolos, ¿verdad? En el caso del el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también se avala del Pacto de San José, que es otro pacto pues también con la misma índole. Ambos pactos empiezan con el reconocimiento a la autonomía, ¿verdad?, de los pueblos, a la autonomía de decisión de los pueblos, a la libre determinación de los pueblos, es así como lo llaman, ¿verdad? Es un derecho que tienen en común, pero de ahí en más van explorando distintas áreas y esa es la principal diferencia, que uno se enfoca en los derechos individuales y el otro se enfoca en los derechos de índole social, ¿verdad?
¿Cómo funcionan los pactos o cómo aplican esta normativa? Bueno, ambos pactos tienen comisiones con los mismos nombres, son comisiones homónimas, ¿verdad? Dependiendo del pacto, que conocen todo tipo de denuncias, tienen ciertas herramientas. En el caso de los de la Comisión, ¿verdad?, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues tienen las herramientas como informes, denuncias interestatales y denuncias individuales. En el caso del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, también tienen esos dos tipos de denuncias, interestatales, es decir, entre estados, interestatales, no interestelares, no me vayan a confundir ahí. Y también y tienen denuncias individuales, que pueden ejercer cualquier persona o cualquier institución bajo una personería jurídica. Y luego, pues también en el caso del pacto, de la Comisión del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, también tienen el protocolo facultativo, ¿verdad? Tienen denuncias y tienen una situación de investigación. Tienen esa atribución de investigar, ¿verdad? Si se están cumpliendo, pues, los preceptos establecidos. Recordemos que esta función hasta cierto punto de auditoría y de fiscalización en cuanto a estos derechos se cumple en aquellos países que son miembros de este pacto, es decir, que han ratificado su postura aceptando estos preceptos de estos pactos. Y bueno, concluiríamos básicamente hasta la página 152 del libro para que lo tengan presente. Ahora bien, antes de que se me vayan, quisiera pues revisar un poquito los artículos de la Constitución, ¿no? Vamos a ver la Constitución así de manera muy rápida. Perdonen si de pronto hablo muy rápido o si voy ahí a 1000 por hora, pero es que de verdad ya es tarde y yo sé que ustedes pues también tienen que trabajar mañana y tienen cosas que hacer, entonces la finalidad de esto es que también lo tengan ya de último, perdón, que ya tengan esto en la grabación de último, ¿verdad? Y que ustedes pues también puedan escucharlo por ahí de fondo. Y por eso lo vamos a abarcar. Bueno, al final, ¿cuáles son los artículos que yo considero que son indispensables estudiar para los derechos humanos fundamentales, ¿verdad? Bueno, los artículos de nuestra Constitución, entonces empezaríamos con el artículo 1, la protección a la persona, que es el fin en sí mismo del Estado. También el artículo 2, ¿verdad?, que nos establece esos deberes del Estado, que es organizar al país de tal manera que se preserven los valores como la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Y luego ya tenemos el apartado donde se nos dice taxativamente que el Estado debe proteger la vida y se nos dice tal cual derecho a la vida. También tenemos el derecho a la libertad y la igualdad, perdón, y la libertad de acción. Y ya a partir del artículo 6, pues empezamos a ver otro tipo de derechos más enfocados hacia la integridad física en las detenciones y en los procesos judiciales. Es así que tenemos hasta el artículo, si no estoy mal, hasta el artículo 19, pues tenemos todo lo que contempla los procesos judiciales y el sistema penitenciario y su aplicación. Bueno, el artículo 20 también habla acerca de esto, pero o del tratamiento que se le debe dar a los menores de edad cuando infringen la norma, perdón. Bueno, y en el 21 también las sanciones a los funcionarios públicos. De ese modo podríamos tomar que los más importantes hasta cierto punto, porque realmente todos son relevantes, pero podríamos tomar los primeros 5, por ejemplo. Podríamos tomar también el artículo 19, detención, el sistema penitenciario, cuál es la finalidad del sistema penitenciario, ¿verdad? Podríamos tomar también otro artículo muy importante para el reconocimiento de los derechos ciudadanos y de que la autoridad se acerque al ciudadano para escucharla, sería el artículo 28, el derecho de petición, ¿verdad? ¿Cuál es la finalidad entonces? Y ese carácter vinculante que tiene este artículo, donde no solo le da la potestad a la población de poder exigir una petición ante la autoridad, sino también le dice a la autoridad que tiene que acatar o que tiene que escuchar, perdón, esa petición y que tiene que darle trámite dentro de un plazo definido, que son 30 días, ¿verdad? En materia política son 8 días. También podríamos hablar del artículo 26, indispensable, ¿verdad? Libertad de locomoción. Podríamos también mencionar el derecho de reunión y manifestación. También podríamos mencionar el derecho de asociación, libertad de emisión del pensamiento, artículo 35, también indispensable. El derecho de religión, ¿verdad?
elegir libremente religión, propiedad privada en el artículo 39, denotando ese carácter capitalista que tiene nuestro sistema de producción. Pero luego tenemos artículos que van directamente ligados a los derechos humanos, como por ejemplo el artículo 46, que es el que abre la puerta hacia este debate del que hablábamos anteriormente entre el derecho nacional y derecho internacional. Tenemos el artículo 45, del que también ya hablamos, la acción contra infractores y legitimidad de resistencia, ¿verdad? Esto era lo que les comentaba yo, este punto en este pequeño párrafo que dice que está legitimada la rebeldía contra el Estado si éste no está actuando de buena fe, de buena manera y si no está cumpliendo con los preceptos constitucionales. Y también tenemos los derechos inherentes a la persona humana y la supremacía constitucional en el artículo 44. Entonces yo creo que estos últimos artículos también son indispensables, son fundamentales en cuanto a materia de derechos humanos. Y posiblemente nos los pregunte. Si se preguntan, más o menos los que no han estado con el licenciado Ronnie, cómo es que él plantea esas preguntas en base a los artículos de la Constitución, vienen estructuradas algo así como ¿qué dice el artículo 45 y el artículo 28, por ejemplo, de la Constitución? Tal cual, así, no se la complica mucho. Entonces nosotros ya tenemos que venir a desarrollar. La mayoría de preguntas son de desarrollar. Nos pregunta acerca de un concepto, qué es tal cosa, y nosotros tenemos que desarrollar. Es importante entonces que tengamos no solo bien aprendidos los conceptos, sino que también tengamos palabras claves, como les decía al principio, para poder a partir de esas palabras claves desarrollar. Y como buenos abogados que vamos a hacer, pues empezar ahí a construir nuestra propia hipótesis sobre lo que quiere decir eso. Es decir, pues idear ahí un poquito, ¿no?, lo que vamos a construir. Y bueno, eso es todo, compañeros. Les agradezco por haber llegado hasta aquí, a los que todavía están, y recuerden que pues siempre estoy en toda disponibilidad y con todo gusto pues vamos a seguir llevando los distintos repasos de las otras materias también, y todos los repasos quedan grabados y subidos a YouTube. Así que bueno, les deseo muy buena noche.